Bueno, buenos días. ¿Cómo les va, chicos? Vamos a, bueno, habiendo hecho ya toda esta primera presentación, ahora lo que conviene hacer es empezar directamente con el tema, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es la noción de saber. Este, el saber, la palabra saber es una palabra que viene del latín y que significa, en realidad no solamente se utiliza para el saber, digamos, cognitivo, intelectual, sino que además se utiliza para hablar de saborear, ¿no? De sapere, en latín es sapere, que se usa para referirse al conocimiento, como también se usa para referirse a saborear, ¿no? Sacar el sabor de algo. O sea, tiene la misma raíz, es la misma palabra. Y en castellano también, bueno, en español existe bueno, la palabra saborear, por ahí nosotros no lo usamos mucho acá en Argentina, pero sí decimos que esto tiene tal sabor. Y bueno, es la misma palabra, la misma raíz. Y tiene mucho que ver en la etimología porque cuando uno saborea algo, justamente lo que hace es tratar de sacar todos los jugos esenciales que tiene aquello que uno saborea. Y entonces significa una persona que sabe es una persona que intelectualmente ha hecho algo así con la realidad, es decir, se ha compenetrado tanto con la realidad, le ha captado tanto la esencia que uno realmente la sabe, ¿no? Este, bueno, entonces eso, digamos, como respecto al término saber, ¿no? Lo que pasa es que hay diferentes modos de saber. Ah, perdón. Y entonces el verdadero saber implica, en primer lugar, discernir. La palabra discernir tiene que ver con la capacidad de distinguir una cosa con la otra, ¿no? Discer, ¿no? Significa algo así como cortar, significaba, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, la palabra crisis, tiene la misma raíz que del verbo griego krinein, que significa cortar, ¿no? Entonces el que discierne es capaz de distinguir una cosa del otro, de lo que es, de lo que no es, el significado de un término, del otro término, etcétera, ¿no? Distinguir las partes de un todo, en fin. Saber también significa capacidad de definir, es decir, de poner, digamos, eh, ser capaces de expresar la esencia de una cosa, poner fin, ¿no? Poner fin significa, bueno, esto es esto y no es aquello otro. Entonces, el que sabe es capaz de definir, ¿no? De dar una explicación de lo que una cosa es. Y por último, el que sabe también es capaz de demostrar, ya de dar una explicación de por qué una cosa es, o de qué es lo que pasó, o de dar una explicación más desarrollada de los motivos por los cuales uno dice lo que dice, uno sabe lo que sabe, ¿no? Así que eso implica saber, el saber de la realidad. Bien, hay varios modos de saber. Nosotros vamos a distinguir fundamentalmente dos modos de saber en esta unidad. Después vamos a entrar más en detalle, vamos a empezar a hilar más fino. El primer modo de saber es el que se llama el saber vulgar, el saber experiencial o saber precientífico. Es el saber de la experiencia vital, el saber que nos da la vivencia, ¿no? La vivencia de todos los días, el hecho de que, bueno, nada, estamos vivos, caminamos, tomamos decisiones en el momento, en fin, ¿no? Y hay un saber que tenemos así espontáneo, eh, que tenemos sencillamente por estar en el mundo, y que llamamos ese saber vulgar, saber del pueblo, saber de la gente. Todo el mundo sabe cosas, todo el mundo sabe cosas. Hasta el más ignorante sabe algo, no sé. Este, Así que sabrá dónde queda la parada del bondi, sabrá, no sé cómo se llaman sus hijos, en fin, el saber en ese sentido es súper, ultra amplio, me estoy refiriendo a todo saber posible, ¿no? Y ese es el saber vulgar, el saber que uno adquiere sencillamente por ser hombre y por la tendencia que tenemos al conocimiento de las cosas. Ese saber proviene de la experiencia vital. La experiencia, acá no se refiere a la experiencia científica, más adelante vamos a hablar más puntualmente de ese tipo de experiencia, ¿no? La experiencia que hace un científico en un laboratorio, pero acá vamos a hablar fundamentalmente de la experiencia en el sentido de las vivencias personales,
de todos los días, ¿no? La vivencialidad. Entonces acá en la pantalla ustedes ven que cuando se habla de experiencia, se refiere, acá se ve cuáles son las fuentes de la experiencia, ¿no? Las fuentes de la experiencia pueden ser, ¿no? En primer lugar, el medio físico, es decir, em, cuan- digamos, nosotros vivimos en un entorno físico que nos toca vivir, nosotros acá en Buenos Aires, eh, en fin, es un lugar donde las temperaturas tienen determinados rangos a lo largo del año, tiene un invierno y un verano muy digamos, pronunciados, se distingue mucho, ¿no es cierto? Uno va al Ecuador y verano e invierno prácticamente no existe, y uno va al sur y bueno, no digo que no existan, porque sí existen, pero, pero no quizás en las temperaturas, ¿no? Entonces el medio físico nos marca de alguna manera, nos hace vivir la vida de una forma y tener una cierta visión del mundo, y además nos hace conocer el mundo que vivimos, conocemos lo que vivimos, ¿no? El clásico ejemplo que uno piensa en estos momentos es, no sé, un peón que vive y trabaja en el campo, ya tiene más o menos los tiempos del campo tomado, ya sabe, no sé, por determinadas circunstancias que observa en el entorno físico que lo rodea, si va a llover, si no va a llover, si va a llover mucho, si viene una seca, si, en fin, ¿no? Mira las hormigas y entonces dice, no, se viene la lluvia, o no sé, la aureola, vieron en la luna, uno dice, no, cuando la luna llena tiene una aureola es porque hay mucha humedad en el cielo, entonces uno sospecha que va a llover. Nosotros sabemos que cuando viene una ola de calor muy fuerte, después se va a venir una tormenta importante. Acá en Buenos Aires pasa eso. En fin, el medio físico en el que vive le da muchos conocimientos acerca de las cosas, ¿no? Después, en segundo lugar, el medio social, ¿no? Social e histórico, el mundo cultural en el que vivimos. Nos educan, nos enseñan, digamos, tenemos un lenguaje, hablamos del castellano, hay gente que habla en otros idiomas y el lenguaje ya viene con un bagaje de conocimientos y de contenidos que los arrastra por su sola historia, ¿no? Pues es muy importante saber lenguas, porque cuando uno conoce el lenguaje de un pueblo, no solamente conoce cómo se dice determinadas cosas, sino que además te vas compenetrando con un medio social e histórico, con una cultura que ha vivido y que ha tenido muchos años, ¿no?, de existencia. Entonces, y nosotros vivimos inmersos en una cultura allí. Eh, eh, y esta cultura a nosotros nos da muchos elementos de juicio a la hora de tomar decisiones cotidianamente, ¿no? Es decir, dónde vivimos, no sé qué nos enseñaron, nosotros somos cristianos, por ejemplo. Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo ítem. Este, pero bueno, el medio social histórico nos marca mucho la experiencia y la forma que tenemos de ver el mundo. Y por último, el mundo de los valores, es decir, la capacidad que tenemos nosotros de juzgar una cosa como buena, como mala, también, ¿no? Que viene, digamos, de la mano de la cultura. Nos enseñan una determinada forma de ver el mundo, nosotros somos cristianos, hay cosas que consideramos como buenas o buenísimas, ¿no? Sabemos que, no sé, una persona que sea capaz de amar a sus enemigos, y bueno, es un santo, ¿no? Y para nosotros eso es un valor al cual nosotros queremos alcanzar y queremos llegar. Y bueno, todo el mundo de los juicios de valor nos van también marcando a la hora de tomar decisiones y por lo tanto y a la hora de juzgar el mundo, ¿no? De saber. Por eso todas estas cosas nos van, digamos, van formando en nosotros la experiencia vital, ¿no? Incluso también podríamos decir la edad, ¿no? Es decir, uno va creciendo, va adquiriendo más experiencia. ¿Qué significa más experiencia? Sencillamente que uno ha vivido más y ha tenido y ha sabido, digamos, llevar cosas que por ahí uno cuando es chico todavía no.
De hecho, a los grandes nos está encargado educar a nuestros hijos. Y gran parte de la educación que nosotros impartimos a nuestros hijos es la educación que nosotros recibimos en casa y que vivimos siendo hijos, ¿no? Que ya les va a pasar cuando sean padres de hijos, van a ver que muchas de las cosas que ustedes les enseñan a sus hijos son cosas que ustedes aprendieron en su casa. este, es muy difícil que uno se saque de encima todo ese bagaje, porque realmente lo lleva. Y uno dice, sí, la verdad que, bueno, en esto mis viejos se equivocaron, en esto no se equivocaron, y uno corregirá lo que tenga que corregir, pero fundamentalmente hay una base común que uno, digamos, mamó de chico y aprendió, ¿no? Y que después va a enseñar. Entonces, el saber también se va propagando, ¿no? El saber por la experiencia se va también comunicando de generación en generación en la familia, ¿no? En la ciudad, en el barrio, en fin, ¿no? En las pequeñas comunidades hasta las comunidades más grandes que es el Estado, ¿no? Y hoy en día con la globalización podemos incluso, ¿no? Expandir estas fronteras hasta al infinito y más allá, como dice Toy Story. Bueno, bueno, y entrando ya más en la cuestión que nos ocupa, lo que vamos a hacer es distinguir, yo les decía, la experiencia respecto de la ciencia. La experiencia un poco de lo que hablamos en la diapositiva anterior, respecto de la ciencia. Acuérdense que el programa eh, de este año va a consistir fundamentalmente en introducirnos en el tema de la ciencia para llegar a bueno, después hacia el fin de año a ver el tema de la relación entre ciencia, filosofía y religión y bueno, algunas cuestiones fronterizas entre estas disciplinas. Pero bueno, la cuestión es que ahora lo que tenemos que hacer es tratar de distinguir entre lo que es la experiencia y la ciencia. La experiencia entendida como lo vimos antes y la ciencia, y decir que es el conocimiento científico. Es decir, el objetivo que persigo es tratar de llegar a una definición de lo que es el conocimiento científico y cuando digo conocimiento científico me refiero también por ahora en un sentido muy amplio, ¿no? Que abarca no solamente la ciencia que ustedes conocen, no sé, digo, no, la física, la química, la historia, la economía, la psicología, cualquier ciencia que ustedes, digamos, hoy ya saben que existe, ¿no? La filosofía también, la teología, vamos a ver respecto de la experiencia, es decir, este conocimiento sistemático que tenemos todos los hombres por el hecho de ser hombres y de estar viviendo en el mundo. Así que bueno, en esta diapositiva lo que vamos a ver es una comparación, ¿no? Vamos a ver, digamos, cuáles características se dan en la experiencia y cómo se dan en la ciencia, ¿no? Así que, perdón, empezamos. La primera, ¿no? Dice que la experiencia parte de la experiencia y queda allí, ¿no? La ciencia parte de la experiencia, pero la trasciende. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el conocimiento empírico perdón, el conocimiento experiencial es conocimiento experiencial. Sencillamente es el conocimiento que tenemos por ese contacto espontáneo que tenemos con las cosas. En cambio, la ciencia es como una especie de, por decirlo así, sofisticación del conocimiento experiencial. Y más que sofisticación, la palabra más exacta sería algo así como una especie de reflexión que hace el hombre respecto del conocimiento que tiene por experiencia. Es decir, uno se encuentra con el mundo, se encuentra con las cosas, las conoce espontáneamente, sabe, son parte de su vida, digamos, analiza prácticamente para qué me sirve, para qué no me sirve, no sé, decir qué papel juega esto en mi vida, qué papel no juega. No. Ahora, cuando uno empieza a hacer ciencia sobre una cosa, ya el conocimiento empírico se empieza a dejar de lado para tratar de llegar a, digamos, razones que son más profundas, no más profundas en el sentido que me afecten más o menos a mí, sino que en el sentido en que voy entrando en la realidad independientemente de cómo me afecte o no me afecte a mí. Y por eso el conocimiento científico implica reflexión, es decir, vuelta de la inteligencia a analizar algo que espontáneamente ya había conocido de una manera, digamos, no reflexiva. Un ejemplo tonto, ¿no es cierto? Es decir, uno en su casa de repente ve una cucaracha y dice, bueno, acá hay una cucaracha, no sé, tengo que matar la cucaracha, veneno,
algo así, la piso, ¿no? Si hay muchas tendré que comprar veneno, en fin, ¿no? Es decir, porque las cucarachas son signo de que la cocina está sucia, entonces tengo que limpiar esto. Bien, pero yo puedo atravesar, digamos, ese mundo, ¿no? Es decir, la cucaracha que vi y tratar de decir, bueno, ¿qué es una cucaracha? Es un insecto, ¿no? ¿Y cómo son los insectos? Y ponerme a estudiar los insectos entre los cuales voy a estudiar la cucaracha, ¿no? Eso es lo que hace, por ejemplo, hoy en día una ciencia que es parte de la biología que se llama la entomología, que es la ciencia que estudia los insectos, ¿no? Entonces, ¿qué hace un entomólogo? Bueno, el entomólogo conoce las partes de la cucaracha, los hábitos de la cucaracha, la estructura, digamos, interna, en fin, ¿no? Es decir, todas las cosas que uno puede saber acerca de un insecto. Fíjense, parto de la experiencia porque uno, bueno, vive, convive, digamos, experimentó, se encontró con una cucaracha una vez, 2 veces, 20 veces, lo que sea, ¿no es cierto? Pero la trasciende, porque va más allá de la vivencia personal que se tuvo, en este caso de una cucaracha o de lo que sea. Y así pasa con todo, ¿no? Es decir, el hombre el peón de campo que vive en su digamos, que trabaja en el campo y que sabe que la, digamos, que el clima, digamos, parece que va a llover y él sospecha o, bueno, dice, ¿no? Esto sí, se viene un chubasco, se viene la lluvia porque la luna está rodeada de una aureola de humedad o porque las hormigas están trabajando demasiado, ¿no? Uno ve mucha actividad en las hormigas y dice esto porque viene la lluvia o lo que sea. Bueno, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué llueve? ¿Sí? Y conocer cuáles son las causas de la lluvia y por lo tanto trascender la experiencia y saber los verdaderos motivos por los cuales llueve, porque ciertamente no llueve porque las hormigas están trabajando así, sino que al revés, las hormigas están trabajando porque supuestamente va a llover, ¿no? Y tampoco llueve porque la luna tenga una aureola de una manera o de otra manera, ¿se entiende? Entonces, lo importante acá es ver eso, ¿no? Que el conocimiento científico trasciende la experiencia. Parte de ella, pero la trasciende. En segundo lugar, la experiencia siempre un conocimiento de hechos particulares y contingentes, es decir, de hechos concretos, de hechos que se vivencian una vez. A ver, en realidad uno podría vivir varias veces hechos similares y entonces uno adquirir la experiencia con la memoria, por eso en el ámbito de la experiencia la memoria es una facultad importantísima, ¿no? ¿Por qué? Porque la memoria es la que unifica y la que nos permite también tomar decisiones. Si a mí me pasó una cosa una vez, me pasa 2 veces, me pasa 3 veces, yo tengo que decir, bueno, evidentemente esto no me hace bien. Si yo digo, me siento al fondo de la clase y no presto atención un día, 2 días, 3 días, en algún momento tengo que decir, si tengo que prestar atención, me tengo que sentar delante de la clase. Uno aprende, ¿no? Por la memoria. Incluso los animales tienen memoria. Seguramente algunos de ustedes alguna vez han andado a caballo y han experimentado cómo los caballos saben volver a su corral sin que uno lo lleve, ¿no? Es decir, se saben el camino de memoria. Los perros también tienen memoria. Entonces, la memoria es muy importante, pero siempre la memoria se aplica a los hechos contingentes, es decir, que pueden pasar o pueden no pasar, pero bueno, de hecho pasan, este, que, que nos suceden en la vida, ¿no? En cambio, el conocimiento científico es conocimiento de leyes y esencias universales y necesarias, ¿no? Como dice acá el texto. Em, eh, bueno, ¿qué significa esto de las leyes, esencias universales y necesarias? Bueno, esto significa que cuando yo trasciendo la experiencia, cuando la inteligencia reflexiona sobre lo que se vivió, intenta encontrar principios que son comunes y universales, ¿no? en las cosas. Digo, voy a conocer la cucaracha, quiero conocer la cucaracha, ya no es
esa cucaracha puntual y concreta, ¿no? Esa cucaracha que estoy observando, que me encontré en la cocina, sino que ¿qué son las cucarachas en general? Es decir, ¿qué es una cucaracha? ¿Qué tipo de insecto es? ¿Cómo es su estructura? ¿Cuál? ¿La de una cucaracha? No, la de todas las cucarachas habidas posibles, ¿no? Y entonces acá conviene hacer la siguiente aclaración, ¿no? Para eso vamos a ver si me da... vamos a ir a otra diapositiva. Hagan una cosa. Hagan una cosa. Para poder seguir bien el PowerPoint que estamos siguiendo, lo que tienen que hacer en este momento es cliquear en este asterisco que está acá, ¿sí? Hacen clic ahí y entonces va a ir a otra diapositiva, donde yo les voy a ahondar sobre el tema que habla del conocimiento de leyes universales y necesarias. Entonces, sigamos. Decimos que la experiencia no conoce las causas, en cambio la ciencia conoce por las causas. La gran diferencia entre la ciencia y la experiencia es justamente el conocimiento de las causas. Es decir, el científico es el que sabe por qué, ¿no? El que solo sabe por la experiencia sabe que una cosa va a pasar, y el científico es el que sabe por qué una cosa va a pasar. Es interesante un texto de Aristóteles donde él dice que también en la primera parte de la metafísica hace esta distinción entre la ciencia y la experiencia, incluso hace una distinción entre la ciencia y la técnica, pero bueno, digamos, cuando él establece la diferencia dice eso, ¿no? Es decir, el hombre de experiencia sabe que una cosa pasa, por ejemplo, ¿no? Un curandero, un médico, dice, sabe que esta medicina curó a tal o a cual persona, ¿no? A Calias o a Sócrates, dice, pero no sabe por qué las curó. Entonces, eh, es decir, no conoce las causas. Y esto, digamos, valga decirlo, digamos, teniendo en cuenta que la experiencia no es un conocimiento, digamos, de peor calidad que la ciencia. Porque el hecho de que uno sepa, ¿no? Por ejemplo, que un alimento o un remedio curó a tal o cual persona, porque lo ha probado y lo ha experimentado, a los efectos prácticos muchas veces es más certero que la ciencia, por lo menos que la ciencia sin experiencia, ¿no? Es decir, por eso es importante ambas cosas. Es decir, eh, el hombre que tiene experiencia por ahí no sabe por qué, pero sí sabe que una cosa va a pasar y actúa conforme al hecho de que esa cosa va a pasar porque lo sabe por experiencia, lo sabe porque ha pasado, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo. Bueno, ¿por qué? Porque uno sabe más las cosas porque ya han pasado otras veces, ¿no? Que quizás saberlas por una cuestión de, de- de disciplina, de saber, ¿no? Una persona puede estudiar ciencias de la educación, está perfecto, saber ciencias de educación y aprender un montón de dinámicas de la didáctica para enseñar, ¿no? Ahora que estamos acá enseñando en el aula virtual o lo que sea, bueno, no nos estamos rompiendo la cabeza, pero bueno, la cuestión es que uno puede aprender un montón de dinámicas y apenas sale, ¿no? De la universidad, de la facultad, y se recibe de pedagogo, ¿no? de licenciado en ciencias de la educación, y tiene que enfrentar el aula, no es lo mismo ¿sí? que una persona que haya estado en el aula, que quizás no sea licenciado en ciencias de la educación, pero se la pasó toda su vida frente a los alumnos en el aula, y a veces es mucho más, maneja mucho mejor el aula una persona que tiene experiencia que una persona que no tiene experiencia. Por eso con este videíto, no sé, yo estoy en el horno porque no tengo experiencia de manejo, pero bueno, es decir, la experiencia nos da un conocimiento que realmente es muy importante para la vida. Y en ese sentido se tiene que complementar con la ciencia. Este, es decir, la experiencia sin ciencia es un conocimiento incompleto, sin duda, y un conocimiento en cierto sentido más, digamos, limitado en su alcance,
porque no conocemos las causas, no conocemos por qué. Y la ciencia sin experiencia es un conocimiento también limitado desde el punto de vista de la práctica, ¿no? Es decir, hay mil cosas que en la vida cotidiana introduce que no las sabemos porque no se estudian en ninguna facultad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de nuevo, el hecho de conocer por las causas hace que la ciencia sea un conocimiento superior a la experiencia, pero no un conocimiento que deba abandonar la experiencia, ¿no? Sino un conocimiento que complementa la experiencia para, para hacer la experiencia mucho mejor, ¿no? Entonces el científico tiene que saber por experiencia eh, lo que respecta a su disciplina, ¿no? Y el hombre de experiencia se perfecciona si también tiene conocimientos científicos. Es decir, digamos, el problema, entre comillas, del hombre de campo no es tanto su conocimiento por experiencia, que justamente esa es su gran ventaja y por eso el ingeniero agrónomo y el peón es muy importante que trabajen juntos, porque uno le brinda un conocimiento vivencial muy profundo del entorno donde se vive y el otro, el agrónomo, es el que va a brindar los conocimientos científicos para digamos, explicar las cosas que pasan de la manera, ¿no? Explicar por qué pasó esto, cuáles son las razones, qué hay que hacer, qué se suele hacer en otros lugares, en fin, ¿no? Todo el conocimiento científico que, digamos, complementa al conocimiento que da la experiencia. Entonces, eso, conocimiento por las causas y conocimiento de experiencia. Bueno, el tema de la demostración, ¿no es cierto? La experiencia dice no puede demostrar, en cambio la ciencia se vale de la demostración. A ver, todo ser humano por ser humano razona y por lo tanto elabora demostraciones más o menos profundas. Lo que nos referimos acá es la demostración lógica, la demostración que se le llama también el silogismo. El silogismo, es decir, el razonamiento científico tiene que ver con un conocimiento siempre universal y un conocimiento de causas. Es decir, que la demostración tiene su fundamento en el conocimiento de digamos, de las esencias universales y de las causas de las cosas, ¿no? Es decir, y entonces el científico solo puede valerse de la demostración en tanto y en cuanto que puede afirmar digamos, de las esencias, las propiedades que le corresponden a algo por ser lo que es, ¿no? Es decir, al tener un conocimiento universal de las cosas, yo puedo saber y elaborar una demostración, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en lógica, y cuando veían el tema del silogismo, seguramente hicieron las figuras del silogismo y se acuerdan que había en cada silogismo había un término mayor, un término menor y un término medio. El término medio tiene que estar tomado universalmente en alguna de las premisas. ¿Eso qué significa? Significa que yo tengo que poder dar una definición del término medio y conocer las propiedades que le corresponden, ¿no? A ese término de una manera necesaria, ¿no? Es decir, y por lo tanto tengo que tener cierto conocimiento científico para poder elaborar una demostración, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es, digámoslo así, patrimonio común de la ciencia y no de la experiencia. La experiencia, en todo caso, cuando demuestra algo, el hombre que se basa en la experiencia, sea una persona que no tiene ningún tipo de ciencia, sea una persona que tiene ciencia, pero cuando razona por la experiencia, esos razonamientos en realidad se basan fundamentalmente en la memoria, ¿no? Es decir, en ciertas, por decirlo así, proyecciones que uno hace basadas en el hecho de que algo ha pasado muchas veces previamente, ¿no? Es decir, la memoria puede ser un fundamento para una demostración, pero es una demostración no científica.
Sí, un científico podrá decir que, no sé, los metales conducen electricidad porque tienen tales o cuales propiedades, ¿no? Y en cambio el hombre de experiencia podrá decir que, no sé, este pedazo de hierro conduce la electricidad porque una vez lo metí en el enchufe y me tiró patada, ¿no es cierto? Son dos demostraciones completamente diferentes. Bien, bueno, decimos que la, esperen que me borro acá si pueden leer. Bien. La ciencia, la experiencia no posee método ni sistema y la ciencia en cambio es metódica y sistemática. Estas características las vamos a ver más adelante cuando vemos las distintas definiciones de ciencia. Vamos a ver dos definiciones de ciencia y ahí nos vamos a profundizar un poco más sobre esta cuestión, pero básicamente lo que hay que saber ahora es que hablar de método y sistema quiere decir, el método es una especie de camino que yo sigo para, digamos, alcanzar un determinado conocimiento, ¿no? Ese es el método, un proceso, un algoritmo. Tengo que hacer primero esto, después tengo que hacer lo otro, después tengo que hacer aquello y entonces el resultado es este conocimiento, ¿no? Y lo que es sistemático tiene que ver con el orden que los conocimientos científicos tienen, digamos, que el orden que los conocimientos científicos tienen, eh, digamos, desde lo más universal a lo menos universal, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando uno ve el programa de una materia, lo que está viendo es justamente una organización sistemática de los contenidos de determinada materia, ¿no? Y eso lo posee el conocimiento científico, ¿no? Es decir, cuando uno reflexiona sobre el conocimiento, pone en orden y dice, bueno, para estudiar esto conviene empezar por este lado, conviene empezar por aquel otro. Quiero estudiar la cucaracha, entonces, bueno, hagamos una anatomía de la cucaracha, hagamos una fisiología de la cucaracha, hagamos una microbiología de la cucaracha, hagamos una, en fin, ¿no? Una ecología de la cucaracha y tantas otras, digamos, aspectos sobre los cuales uno puede encarar una cuestión tan sencilla, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, siguiente, ¿no? El siguiente dice, puede ser cierto o erróneo. También nos vamos a detener un poquito más adelante sobre esto. Pero fundamentalmente la certeza tiene que ver con, digamos, el estado interior que yo tengo respecto a una verdad conocida, ¿no? La ciencia me da a mí más certeza. Es decir, cuando yo conozco las causas de algo, evidentemente estoy conociendo por qué algo pasa. ¿Eso qué significa? Que siempre que se den las causas, el efecto se va a dar de modo necesario. Y eso engendra certeza. Ya sé que esto es así. Tiene sus bemoles, vamos a ver qué tipos de certezas hay en las ciencias. Es diferente el conocimiento filosófico, el conocimiento científico, el conocimiento matemático, son diferentes tipos de ciencia, algunos nos dan más certeza y otros nos dan una certeza menos sostenible, pero convengamos que el mundo de hoy confía ciegamente en, prácticamente ciegamente, no, por desgracia, pero prácticamente ciegamente en lo que, no sé, la ciencia física, la ciencia química dictamina. Y en ese sentido queda claro que la ciencia engendra certeza. En cambio, el conocimiento que uno da, porque bueno, y me parece, y no, esto ya pasó otras veces, bueno, ¿cómo sé que va a volver a pasar? ¿No? Ese tipo de conocimiento por la experiencia puede generar certeza, pero la certeza está fundada en la memoria, como decíamos antes, o sí, en la memoria fundamentalmente, ¿no? En el hábito. Eh, eh, lo cual no es una certeza basada en hechos objetivos, sino que es una certeza basada en una sensación subjetiva del científico o del hombre de experiencia, como decías, ¿no? Así que bueno, con esto más o menos tenemos establecido bien cuál es la diferencia entre la experiencia y la ciencia. Vamos a pasar ahora ya a meternos un poquito más de lleno a la definición de ciencia y al tipo de ciencias que hay, ¿no? Bien. Bueno, respecto de la universalidad de, digamos, de los conocimientos científicos, lo que hay que saber es lo siguiente, porque es importante, digamos, no creer que solamente la ciencia conoce solo conocimientos, conoce solo esencias universales o sí, saberes universales, sino
ver cómo es la interrelación entre la ciencia y la experiencia, la ciencia y los conocimientos científicos universales y los conocimientos empíricos concretos y particulares. Por eso decimos que ¿no? Del saber científico afirmamos, primero, que no hay ciencia sino de lo general. Pongo acá en esta diapositiva un ejemplo de un ejemplo, acá, perdón, ahí está, de lo que es una taxonomía de un insecto que seguramente hayan visto algunos de ustedes en alguna pileta, que es ese especie de bicho nadador que están en las piletas, especialmente cuando el agua está verde. Y entonces ponemos ahí los distintos taxones o clasificaciones, ¿no? El reino al que pertenece, el reino animal, el filo al que pertenece, son los artrópodos, la clase, insectos, el orden, hemíptera, la familia Notonectidos, el género Notonecta y la especie Disturbata. Y el nombre, digamos, con que se lo conoce en los distintos lugares, es remero, barquito o barquero también se le llama. Em, bueno, fíjense que cada uno de estos taxones, así se llaman en biología, tienen determinadas características, es decir, los animales son los que tienen tales o cuales características. ¿Qué significa eso? Que todo ser que, digamos, tiene sentidos, ¿no? De vista, oído, olfato, alguno de los sentidos, puede llamarse animal, ¿no? Dado que este bichito, el remero, tiene de estos, entonces está dentro del género animal. Artrópodos son aquellos invertebrados, animales invertebrados, acá faltaría un subreino, animales invertebrados que tienen articulaciones en las patas, ¿no? Y entonces a este bicho pertenece a eso. Y todo bicho que tenga articulaciones en las patas, no sé, una hormiga, una abeja, ¿no? Incluso algunos que no son insectos, como puede ser por ejemplo un bicho bolita o un cangrejo, una langosta de mar, son bichos que son artrópodos porque tienen articulaciones en las patas. Entonces, de nuevo, son conocimientos que en sí mismos son universales, ¿no? Y el conocimiento científico que permitió esta clasificación lo hace a través de definiciones que abarcan conceptos que se aplican a una multitud de individuos y por eso universales, ¿no? En ese sentido también tiene por objeto lo necesario. En el segundo punto de esta, digamos, diapositiva es muy difícil explicar esto de la necesidad, pero básicamente lo que puse acá es un artículo que habla sobre, casualmente, estos insectos, ¿no? Los notonéctidos. ¿Y por qué pongo este artículo? Porque la idea es representar, digamos, un tratado biológico donde habla sobre las propiedades de estos insectos. Y es importante la palabra propiedad porque lo que indica es que si algo, si un ser viviente es un notonéctido, tiene necesariamente determinadas características. Esas características que se llaman características propias o propiedades, no pertenecen necesariamente al género notonéctido. Y por eso, dice, la ciencia tiene por objeto lo necesario, porque cuando un científico conoce determinadas características de un objeto, ¿no? Y clasifica ese objeto, ya tenemos una relación necesaria entre la especie, ¿no? O el grupo al que el objeto pertenece y las propiedades que definen a ese grupo. Pero por último, la ciencia se refiere a lo individual y contingente. Esto es importante en este sentido, no es que la ciencia, digamos, es como la experiencia que solo versa sobre lo contingente y particular, sino que lo que quiere decir es que la ciencia vuelve sobre lo contingente, sobre lo individual, sobre lo particular para entenderlo, ¿no? Y por eso puse la foto de este científico estudiando, ¿no? Estos insectos. Fíjense, bueno, nada, digamos, cada uno de estos insectos es un insecto concreto y particular, ¿no? Que para el científico es un ejemplar, incluso usan la expresión, este ejemplar, ejemplar, ¿qué significa? Que es un ejemplo dentro, ¿no? de un género o de una especie de individuos que tienen determinadas características.
que tienen esas características propias que dijimos. Entonces la ciencia es, por un lado, un conocimiento que asciende a lo universal para el conocimiento de las, digamos, de las esencias o de las propiedades necesarias que se dan en una determinada esencia, para volver sobre lo particular y concreto, entendiéndolo, comprendiéndolo, ¿no? Este caso cumple con estas propiedades que digamos que le pertenecen por tener determinada esencia universal. Valga esto entonces para explicar cómo es la relación entre el conocimiento de lo universal y de lo particular en la ciencia.